Y dejen sus preguntas para Marcelo Longobardi, que es nuestro invitado de hoy. Marcelo, buenas tardes, gracias por venir. Me encanta verte acá, presencial. Te acerco un poquito el micrófono. Muchas gracias. ¿Estás unos días acá en Buenos Aires o cómo? No, estoy bastante más tiempo en Buenos Aires que antes. Viste que todos pensamos que vivís en Miami, pero estás cerca. Viví en Estados Unidos bastante tiempo, pero este año estoy más acá que allá. Y cuando decidiste ir para allá, ¿qué pasó? ¿Qué te llevó? Un contrato con CNN, bueno, todo el mundo conoce la historia, yo a veces me aburro de contarla y presumo que la gente de escucharla, sí. Pero yo trabajaba en CNN hacía muchos años y en diciembre del año 21, yo me había ido de Mitre, ya que había sido en octubre, cerré un acuerdo con CNN para conducir el prime time de la noche en Miami. Me acuerdo. Y viste que son los trámites, que los documentos, que la casa, que el colegio de las chicas, que es un recontra quilombo. Me mudé en julio del 22. O sea, entonces el proceso tomó 6 meses. Y mi familia se mudó en junio. Obviamente nos consiguieron colegio para las chicas, una casa en Key Biscayne, a que se haga cuenta en el banco. Si tienes que rehacer tu vida. Yo no soy una persona tan joven como para que te resulte fácil cerrar una casa y mudarte. Y cuando llegué, me encontré con un escándalo, porque la compañía había sido vendida a un fondo de inversión, que es una cosa muy común hoy en día en grandes compañías de medios, y me encontré en 48 horas con una situación catastrófica, ¿no? Se cambiaron todas las reglas. No, es que no había casi prácticamente... No había reglas. No había reglas. Peor. ¿No? Con muchas mentiras y con un ocultamiento, porque alguien podría habernos dicho, mira, ¿saben qué? Posterguen, por ejemplo, no sé, vemos, ¿viste? Pero nadie me avisó, entonces yo fui encantado de la vida, digamos, con un contrato y un proyecto importante, que duró poco porque la compañía CNN se terminó, ¿no? Sí. Fue una cosa muy decepcionante. Fue. Me costó mucho superarlo, te cuento, ¿eh? ¿El desencanto profesional? El desencanto profesional, sí. Estuve muy enojado mucho tiempo. ¿Con el medio? Con todo el mundo. Tuviste una época enojona, sí, cabrona. Se me pasó. Qué bueno, porque hace mucho. ¿Cuántos años hace que trabajas? ¿En el periodismo? Sí, 40 o más. Tengo 64, empecé a los 18. Claro. O 19, sí, 18 años, sí, 40 y pico años. No sé, y me habrás visto cosas. Todo, sí. Todo. A ver. Por eso me sorprendió el desencanto a esta altura de la vida, ¿no? Porque te habrás desencantado varias veces. No tantas, no tantas. No tantas, no. Yo tuve mucha suerte. Vos pensás, yo trabajé con tipos que ya no hay, ¿no? Pero yo trabajé con Romay en Canal 9. Me descubrió Fernando Marín en la radio en los años 80 y pico. Trabajé en Radio 10 muchos años, en Radio Mitre. Y yo no me puedo quejar mucho, sobre todo si tengo en cuenta de dónde vengo yo, ¿no? ¿De dónde venís? De no terminar el colegio secundario y de trabajar desde los 14 años. Esa parte, la otra vez vino Daniel, sí, estuvimos charlando con la edad, y viste que hay una fantasía de que el exitoso ahora fue exitoso toda la vida. No. Yo se lo preguntaba a Daniel, vos no fuiste millonario toda la vida. Daniel empezó, yo creo que su vida fue más dura aún que la mía, ¿no? Muy dura, ¿no? Él la estuvo relatando, ¿no? Y cada uno vive su vida a veces de distintas maneras, y uno siente que la propia por ahí fue la más sacrificada. Sí. Pero leía tu historia, es interesante que cuentes eso. No, para mí era, a ver, para mí... Que no terminaste la secundaria, que empezaste a laburar, sí, que no tenías contactos, me imagino, en el medio para entrar. Obviamente. ¿Y cuál fue la primera mano que te dieron? Y además, ahora te digo, en aquella época, ahora está lleno de medios, lleno de canales, lleno de radios, lleno de oportunidades. Bueno, también está muy difícil, ¿no? Pero en aquella época el periodismo político era un reducto de 4 tipos, ¿no? Vos pensás que en la televisión política, cuando había televisión política en la televisión abierta, había 2 tipos que tenían un monopolio, que eran Neusta y Grondona. Y creo que Daniel y yo fuimos los primeros que procuramos, no te digo romperlo, pero... y también repartido, porque entre ellos no competían. Uno va a los martes, el otro va a los jueves. Después estuvieron juntos y después se separaron. Y creo que Daniel y yo fuimos los primeros en hacerle frente, digamos, con algún éxito, ¿no? En los años 90. Vos pensás que para mí terminar mi carrera en CNN en Estados Unidos era como tocar el cielo con las manos, es como vos te diga, mira, vas a conducir, la sección de espectáculos de, no sé, de la NBC, yo qué sé, los Oscars. Un delirio, sí, claro. Para mí era un delirio, ¿no? Así que el delirio vino acompañado de la correspondiente frustración, ¿no? Equivalente al nivel
de alucinación que yo tenía con la idea de terminar mi carrera en CNN, ¿no? O sea, sentías que te retirabas allá. Sí, que iba a ser mi último trabajo importante. Por lo tanto, la frustración fue enorme, porque vi cosas muy feas, vi muchas mentiras, vi cosas opacas. Es muy tremendo cuando una compañía que tiene 14 pisos se convierte en una compañía de 8 personas. ¿Entendés? Yo pegué un portazo el día que le digo a la producción, a lo que quedaba de la producción, tengo un reportaje con Ricardo Darín en Los Ángeles, ¿no? El día de los Oscars. Y además que voy a ir a Los Ángeles a ver a Ricardo Darín, voy a entrevistar a Gustavo Dudamel, ¿no? ¿Sabés que Dudamel es un personaje colosal, ¿no? Es un músico venezolano, escapado de Hugo Chávez, que llegó a ser el director hoy de la Filarmónica de Nueva York. Personaje alucinante. Me dicen, no, ¿sabes qué pasa? No tenemos más cámaras en Los Ángeles, ¿no? CNN, ¿ok? Y dije, chao, anda, tómatelas. ¿Entendés? Y ahí se pudrió. Me fui, sí, venía ya con problemas con los tipos de acá, así una cosa muy, muy, muy fea, muy fea, muy fea. Tengo una pregunta más de Miami que tiene que ver con algo que escucho reiteradas veces acá, que hablamos mucho con el streaming te permite hablar todo el tiempo, estar en contacto con todo el mundo. Sí, obvio, claro. Y hablamos con muchos argentinos que se fueron del país en distintos momentos, ¿no? Algunos se fueron a la dictadura, otros con el corralito, otros con el fin del kirchnerismo también, en la época de Macri algunos. Y el desarraigo es algo que por ahí lo escuchamos, pero hasta que lo vivís no lo entendés bien. Y vos dijiste recién, yo ya estaba grande para empezar una vida de nuevo. Sí, Empezar claro. una vida de nuevo más allá del trabajo es el banco, el supermercado, Todo las nuevo. relaciones, los hijos Todo. que se adapten, El modo de vida. los hijos que no quieren viajar por ahí. Claro, bueno, el tipo de vida es distinto. A ver, todos también aquí en Argentina idealizamos un poco vivir afuera, ¿no? Yo también tenía esa idealización. Aún considerando que de la pandemia para acá, yo me volví bastante nómade, lo cual fue realmente genial porque aprendes mucho viviendo afuera, ¿no? Yo viví con la pandemia, me agarró un ataque de claustrofobia y me fui a la mierda. Te ¿no? encerraste. Bueno, yo salía a caminar por mi barrio y me sacaban fotos los vecinos, ¿entendés? Entonces dije, esto Claro. no es para mí, ¿entendés? Entonces me fui a Francia a vivir un tiempito. Yo trabajaba en Radio Mitre con La Nata, hacíamos la mañana los dos, la radio estaba cerrada, Serena estaba cerrado, no había estudios, así que conseguí que el presidente de Francia me autorizara como periodista de CNN a vivir en París, que estaba relativamente, no tan cerrado como acá, así que me fui a Francia. Después me fui a Inglaterra, después fui a Estados Unidos, después volví, así que estuve bastante tiempo dando vueltas por el mundo y a ver, una cosa es ser un turista, donde vas a los museos y a pelotudear, y otra cosa distinta es cuando tenés que ir a la farmacia, ¿no? Es decir, es donde realmente Sí. aprendés, O ¿no? cuando te enfermas, o cuando te O duele cuando algo, o cuando tenés un que trámite. vivir O... en una ciudad, bueno. Y eso a mí me sirvió mucho porque aprendés mucho, ¿no? ¿Qué aprendiste? A convivir con otras culturas, a ver cómo es la gente, a conocer lugares que no conocerías en tu vida, a tener que usar el auto y ir a tal lugar y llegar a tal hora porque tienes una grabación, a vivir en una ciudad en donde que yo había conocido Extraña. naturalmente, pero que la conoces no conociéndola, ¿no? Porque uno cuando va de turista, Sí, pasás. hace de turista, qué sé yo, ¿no? Y yo me propuse no ser un turista, inclusive trabajando para CNN en Nueva York, es una experiencia fantástica. Eso es otra liga, ¿no? O por lo menos era otra liga, ya no lo es más, ¿no? Pero cuando me tocó trabajar en CNN en New York, eso era muy grosso, ¿no? Estoy hablando del 2021, ponerle algo así, 2022. 2021. Y aprendés mucho, ¿no? Aprendés a conocer otras culturas, otros modos de vivir, otra gente de todo el mundo, te acostumbras a vivir en otra ciudad, a adoptar otras costumbres, ves otro mundo, lees otros diarios, Ves otra tele. qué sé yo. Conoces música. Yo que me había pasado, no sé, 40 años encerrado en un estudio de radio o de televisión, fue una experiencia fantástica. De todos modos, Estados Unidos no es, ya el Estados Unidos que agarré yo, ya no es el Estados Unidos que yo pensaba, ¿no? O sea, un país que está muy loco, ¿no? Muy, muy loco, ¿no? Y Miami... ¿Loco en cuanto a la violencia? Sí, en términos generales. La gente está re loca, ¿no? Yo vivía en un lugar bastante privilegiado, con amigos, vecinos, con Jaime, qué sé yo, con Jaime Bailey. Hiciste muy amigo de Jaime Bailey, sí. ¿no? Pero hay una ventaja de Miami que es una broma, pero muy, muy real. ¿Sabes cuál es la ventaja de Miami? ¿Cuál? Que es que está cerca de Estados Unidos.
No estás en, estás No cerca. estás en Estados Unidos, estás cerca, ¿no es cierto? Y, y vos sabés que esto es una pelotudez, pero te lo voy a contar igual. Que está lleno de argentinos, además. Sí, claro, Que obviamente. viven. Y en Key Biscayne ni te cuento. A mí me gusta mucho el mar, ¿no? Yo tengo que elegir algo en el mundo, elijo un lugar en el mundo, elijo ¿Nadás? el mar. No, No. pero me Te gusta mucho verlo. el mar. Y yo pensaba que viviendo en Miami uno estaba todo el tiempo en contacto con el mar, cosa que no es cierta. En Miami no ves el mar, en la Florida no ves El el mar. turista, ve el mar. Tenés que tener un departamento que no podés pagar sobre la playa y tener tu propio mar, digamos, si no estás muerto. No ves el. Solo yo viví varios años, ¿eh? Solo veía el mar cuando cruzaba el puente de Miami a Key Biscayne. Claro. Si no, no ves el mar, ¿entendés? Es una ciudad que está mal hecha, ¿no? Sí, rara. Uf, Bueno, está sí. para el turismo también. Tiene algunas ventajas, es más barata que Buenos Aires, sobre todo hoy. Es inaccesible la propiedad, imposible. La gente vive endeudada. Para por- todo, para el auto, para todo. el Por eso te matan por un laburo. Y por eso creo yo el nivel de locura que tiene la gente, ¿no? La gente vive endeudada porque el sistema es, no importa si tenés mucho o poco dinero, eso no tiene, sino cuánto crédito tenés. Y entonces la gente mata por el crédito y te matan por un laburo, y laburar es hostil. Tuve bastantes más decepciones. despiadado No, más no, que acá. muy Más, despiadado. muy. Muy. A ver, nuestro negocio, es una industria despiadada, ¿no? En términos, lo sabemos Sí, sí, mejor sí, que sí, sí. ahí es espantoso, ¿no? Y te diría que en términos de nivel, sacando CNN de New York, que tiene mucho nivel, o tenía mucho nivel, eh, cualquiera de las personas que están acá es 100 veces más profesional que un tipo que trabaja en la parte técnica de CNN o de cualquier canal de televisión. O sea, tienen ese déficit. ¿Eh? Les falta preparación. Sí, obvio, son unos tipos. A ver, mis colegas no pueden hacer una pregunta sin un teleprompter. O sea, yo fui a entrevistas en mi Eso es canal y dramático. en otros. Y los programas guionados también. Es Que el rarísimo. tipo Para nosotros, por lo el menos. tipo No te sé. pregunta, no voy a dar nombres para no ser ofensivo, pero te preguntan por un. A ver, yo sé hacer reportaje, es lo mejor que sé hacer, vos también. Por ahí tenés unas notas. El Sí, sí, reportaje- algún apunte, el pero reportaje ahí le lo soplan vas- todo. Pregunta esto. El reportaje lo vas como macerando, ¿viste? Lo vas trabajando, vas Lo persiguiendo. vas encontrando, sí. Lo vas encontrando. Bueno. Yo he visto tipos hacer reportajes con preguntas escritas en un teleprompter, ¿entendés? Qué fuerte. El primer día que yo grabé en un estudio en CNN, grabé a un músico cubano muy grosso llamado Chucho Valdés. ¿Lo ubicás? Sí. Un monstruo, ¿no? Entonces el tipo me dice, yo no, ¿y dónde le pongo el teleprompter? No, yo no, ¿qué teleprompter? Yo le voy a hacer 2 preguntas a Chucho Valdés y cuando vea cómo viene el reportaje lo voy macerando, Sí, sí. lo voy Voy trabajando. viendo. Voy viendo, voy pensando, le miro la cara, le miro los ojos, miro la reacción de la gente que está alrededor. Es decir, eso es el reportaje. Imagino preguntas. Entonces el tipo se vuelve y le dice a uno, no sé, Josecito, viene un periodista. Claro. ¿Y quién le escribe las preguntas? ¿Qué Esa sé es yo? No otra tengo cuestión, idea. ¿no? Mira, en las compañías americanas de noticias hay más abogados que periodistas. Y hay más gente que controla. Allá hay mucho más juicio que acá. Allá la industria, los juicios. Fuera del tema de los juicios, digamos, hay una. Por eso tendrán también tantos digamos, recaudos, ¿no? Vamos a ponerlo así. El aspecto corporativo de un canal de televisión de Estados Unidos es mucho más grande que el del canal de televisión. ¿Entendés? Nosotros éramos en Miami, se ponen 13 pisos, qué sé yo, y de estudios había uno. ¿Entendés? ¿Qué había arriba de ese piso? Todo empresa. Ejecutivo, qué sé yo. ¿Y qué Ahora, hacían? ¿cómo hiciste y cómo haces tanto tiempo para madrugar tanto? Porque fuiste el líder de Radio 10 y después de Mitre en el horario más competitivo, que es el de la primera mañana, de 6 a 9, y ahora terminó esa etapa. Bueno, hiciste Rivadavia, hiciste un montón de cosas y seguís haciéndolo. ¿Te gusta Bueno, ese horario? sí. ¿Ya es parte de tu vida? Sí. ¿Es tu negocio? ¿Lo No, disfrutás? el negocio no es hoy. Claro, porque ¿cómo haces para dormir? Es algo que me No, bueno, intriga. para que te lo explico. Yo lo que hice fue, a ver, yo creo que soy muy malo, ¿ok? ¿En qué? En todo. Sos muy malo en todo. En todo. Entonces he hecho un esfuerzo sobrehumano para tratar de superar lo que yo creo que son todas mis limitaciones, que creo que son muchísimas, ¿no? Y sustituí lo que pude por logística y por disciplina. Disciplina en niveles de no haber visto nunca a un hijo mío ir al colegio a la mañana. Después lo mirás y decís, ¿qué mierda ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿No? Okay.
Pero bueno, trabajé 25 años yendo a una radio a la mañana dentro de un auto con alguien llevándome, yo trabajando en el asiento de un auto. Hasta la pandemia, que ahí empecé a cambiar de modos. Ahí fue el clic. Ahí hice un clic, sí. De hecho, si yo hice un clic, lo hice ahí, ¿no? En la pandemia. Bueno, te acostumbras, es decir, y además cuando uno lidera en la mañana y tenés tal nivel de audiencia, el grado de compromiso y de culpa que te da. Yo no falté nunca, por ejemplo. Un día me quedé dormido y llegué 6 y 10. Un día. ¿Un solo día te quedaste dormido? Si hice, ¿En no tantos sé, años? 10.000 programas, un día me quedé dormido, uno. Y llegué a poner 6 y 10. Y un día me agarró en la Panamericana la derivación de la inundación de La Plata. ¿Te acordás? Sí. Y no podía pasar, ¿no? Entonces llegué 6 y cuarto, en 25 años. Eso es culpa, ¿no? O exceso de responsabilidad, o compromiso, o qué sé yo, qué mierda. Es decir, esa idea de que hay un montón de gente que me va a poner y yo no puedo no estar. Es como decir, vas al kiosco, entonces me da Clarín, mire, no llegó, qué sé yo, no existe eso. Bueno, así que me lo tuve que bancar, ¿no? Yo acepté Rivadavia porque me quedé quedado sin laburo, ¿no? Si no, no lo hubiera aceptado, ¿no? Fue una experiencia espantosa, ¿no? ¿Necesitas trabajar? Sí. Sí, ¿En lo económico o en lo personal? En lo económico. ¿En lo económico también? Sí, a ver, yo nunca viví de la política, por lo tanto estoy en una condición distinta a otras personas, ¿no? Así que tengo que laburar. Puedo no laburar un año, pero no mucho más que eso. O 1 año y medio, ponerle con toda la furia. Y me sigo levantando temprano porque ahora, ¿sabes qué? ¿Vos nunca hiciste radio a la mañana temprano? Sí. ¿A qué hora? Con Majul. Uy, Dios, eso es... 6 meses. 6 meses. Y tuve que renunciar. Y ¿A no qué- por madrugar. ¿A qué hora? De 6 a 9. No, tremendo. ¿A qué hora te Y no, levantas? no, y aparte tenía 3 trabajos, imagínate. No, claro, bueno. Entonces levantarme Mirá, a yo me las levantaba- 4 de la mañana para escuchar a Majul era Claro, bueno. fuerte. Además... Una ametralladora a las 6 de la mañana. Pero es muy sacrificado, por eso te lo Claro, pregunto, bueno. porque lo hice ese horario y te trastoca el Toda la resto vida. del día. Exactamente. Y Estás trastoca como tu vida atontado. y trastoca la vida de muchas otras personas. La vida social, de toda la tu familiar, familia, de tus claro. amigos, bueno, de los Como que horarios. desapareces Sí, de no la sé, vida de no los sé. otros. Yo he conocido gente más adaptada, ¿no? Y he conocido gente que, como yo, nunca se termina de adaptar de todo. Por Pero ejemplo, no dormís, ¿cómo haces? ¿A qué hora te acostás? por ejemplo, Nelson Castro, ¿no? Sí. Nelson se sobreadapta. Nelson es como, nada, es como, no sé, una especie de Dorian Gray, ¿viste? Sí. Yo empecé antes de la 10, yo trabajaba en Radio América, ¿no? Y Nelson en Del Plata, que estábamos Acá. acá, Cuadra. ¿sí? En el mismo estudios, en la misma compañía, uno enfrente del otro, ¿no? Y yo llegaba a las 6 de la mañana así hecho mierda, Desarmado. con mi equipo, que era Horacio García Blanco, Willy Cohen y Charlie Fernández. Y Nelson llegaba impecable, con corbata, ¿entendés? No sé cómo carajo hace. Conocí mucho a Magdalena Ruiz No debe Guiñazú. ser humano Nelson Castro. No es humano, no. Viste que va a las guerras, a la inundación. Y conocí mucho a Magdalena Ruiz Guiñazú, que hizo lo mismo que yo durante años. Y también le costaba un esfuerzo descomunal, ¿no? Y la sufrió mucho, ¿no? Bueno, yo me levantaba a 4 menos cuarto, me bañaba los recontrapedos, dejaba la ropa preparada exactamente para vestirme, los zapatos puestos en la dirección donde pasaba. Que está todo, es milimétrico, es una Milimétrico. coreografía. Milimétrico, Si no, no exactamente. llegás. Y así durante muchos años. Entonces ahora me levanto, hago un vivo por YouTube. He tenido un resultado, si me permitís lo programa, hemos tenido 3.700.000 vistas en Montón. 28 días, ¿no? Una locura. Y estoy muy feliz con eso, con el canal, ¿no? Entonces ahora me levanto a las 5, ponele, que contra las 4 menos cuarto es una diferencia colosal, ¿no? Es un montón. Además, ni me voy a dormir ni me levanto con el estrés y con la preocupación que significa tener que ir a hacer la mañana de Radio Mitre, Claro. que tenés un peso encima, ¿entendés? Bueno, Sí. Estás más relajado, prendés en mucho tu más casa y relajado. vas Y para adelante. entonces, en lugar de salir corriendo como un loco, disfruto de esa hora y pico de soledad y de concentración, que es cuando no suena el teléfono, ¿me entendés? El teléfono es un tormento. Y hoy en día el grado de interrupción, si yo quiero leer un ensayo de Thomas Friedman de 15 páginas, es obvio que no hay modo de hacerlo sin que en el medio nos interrumpan 7 veces, ¿entendés? No hay forma, ¿entendés? Hay que convivir también, Sí, a mí porque el mundo es así. ahora. Sí, a mí me molesta, pero... Y el mundo está acá.
Ya lo sé, a mí me molesta, pero ¿Qué le decís a las nuevas generaciones que viven con esto en la mano, que en algún momento no fue una herramienta? O es una buena herramienta, sí, pero tiene sus cosas. en su momento no la teníamos. Mira, cuando, Ibas a un teléfono de línea para salir en cuando, una el, radio. cuando el padre de Mauricio Macri, Franco Macri, fundó Movicom, me regaló un teléfono, Te regaló un aparato de un eso. aparato. El día, vos no habrías nacido, presumo. Los recuerdo, no sé si. Año 88. ¿Vos naciste en qué año? 76. Bueno, eras un Un niño. lindo año, Ok. sí. Entonces, se inaugura Movicom y yo trabajaba en la revista Apertura y nos regalan 2 teléfonos, ¿no? El día que se inaugura Movicom. Entonces yo me subo a un taxi con el coso ese, ¿no? Una valija que con la pesaba valija, ¿no? 200. Exactamente. Entonces la llamo a mi vieja y marco 334 3866 y le digo, hola, mamá. Y el tachero se da vuelta y me dice, este tipo está totalmente loco. ¿Entendés? Era muy loco, ¿no? Y ahora, obviamente, todos estamos involucrados con eso. Yo veo la televisión. Yo no, a ver, yo que soy un tipo de la televisión, puede ser que yo vengo de Canal 9, vengo de Horacio La Rosa, vengo de Mario Gavilán, vengo de Alejandro Romay, ¿no? Yo pongo la televisión si juega Tiger en Augusta. Claro. Un día me di cuenta que mi tele en el escritorio no tenía pila hacía 7 meses. Te olvidaste de la tele. No existe. ¿Es todo YouTube? Todo YouTube, sí. Lo que hace en YouTube yo no lo veo. De hace tiempo ya, ¿eh? No, y yo soy un tipo grande, no soy un pendejo. Sí, no, es una costumbre que vas tomando. Yo uso la televisión a través de YouTube desde que se usa la televisión a través de YouTube, digamos, ¿no? Y yo los programas que yo sigo, que son programas determinados, Lo ves por ahí también. en YouTube, y lo veo obviamente a la hora que se me canta. Yo vi tu reportaje con Daniel, lo vi, no sé, 2 días después, qué sé yo. Claro. Que es lo que obviamente ¿Qué es lo bueno de aplica. esta manera de distribución de contenidos también? Pero obviamente, Dejen preguntas para Marcelo 1163712206. Ahora nos vamos a meter en la actualidad porque no te vas a escapar, por supuesto, de esto. Pero contame un poquito más de tu historia. Tenés 6 hijos. Sí. 6. ¿Eh? Y antes dijiste que en algún momento te diste cuenta que no lo estabas disfrutando en la pandemia, hiciste el clic. No, a ver. Disfrutando en ir al colegio, ir a buscarlos en actividades. No, a ver, yo me dediqué ¿Te lo mucho- facturaron? No, tengo una Te relación. lo facturaste solo. Solo, sí. Yo soy súper culposo, así que me lo facturo ¿De qué edades solo. a qué edades tenés? Tengo entre 34 el mayor hasta 16 la menor. O sea, tengo de todo tipo. Todo el álbum. Cero quilombo, todos se llevan súper bien entre ellos. De 3 gestiones. De 3 gestiones distintas. ¿Y cómo se ensambla eso? ¿Se dio Mirá, para mí o costó? Para mí era voy a decir algo que no dije nunca, ¿no? Y espero que ellos no sé, qué sé yo. Creo que lo deben advertir. Para mí era una cuestión muy complicada, tener más hijos luego de mis 3 hijos varones, ¿no? Porque yo me separé cuando los chicos tenían, no sé, el mayor tendría, no sé, 14 años, y para mí fue una situación muy culposa. ¿Viste? Romper la familia. Vos sos de una generación más joven, por Sí. ahí, ¿no? Pero yo, Claro, no se usaba. en cuando tu yo iba al época. colegio, por ejemplo, un hijo, un padre separado, era una especie de... Tenías el mandato del para siempre. Sí, era una especie de marciano, digamos, ¿no? Entonces yo me separé del primer matrimonio, tendría, no sé, algo menos de 40 años, que yo, 40 años. ¿Por desgaste o porque te enamoraste? Porque sí, qué sé yo, Porque porque sí. no ahí funcionaba. Bueno. Siempre, aún sigo llegando a la casa de Dolores, que es mi esposa, y entro sin tocar el timbre, ¿no? Eso es que hiciste las cosas bien. Muy bien. ¿Tan mal no estuviste? No, bueno, obviamente que no. No, yo no tengo esa clase de problemas, no los tengo. Bueno, total que, y para mí, la aspiración de Laura de tener más hijos era una cuestión muy complicada, porque a mí me resultaba, tuve una pelotudez, ¿no? Viene un psicólogo. Me resultaba que era una especie de traición a mis hijos, ¿entendés? Porque cuando yo me separé, dediqué mucho tiempo a mis hijos. Todo lo automático que había sido como padre, Al vínculo. el vínculo, sí. Estuviese o no estuviese, yo todas las tardes iba a buscar chicos al colegio en Tortuguitas, ¿no? Estaba en una reunión almorzando con Ernequian, en una cosa... Agarrabas el auto y te agarraba el auto y me iba a los pedos a Tortuguitas a buscar a mis hijos al colegio. Lo hice durante mucho tiempo, casi todos los días, ¿no? Entonces entablé con ellos 3 un vínculo maravilloso que por supuesto persiste, aunque están los 3 casados y tienen hijos y demás.
producto de O sea, la fuiste separación. padre más cercano, Muy, post separado. mucho más cercano, sí. Este, entonces cuando empecé mis nuevos emprendimientos, digamos, gestiones, o como Sí. me resultaba muy complejo la idea de ser padre de vuelta, Y muy vinieron complejo. nenas y 3, mellizas. 2 Primero mellizas, mellizas. exactamente. Y obviamente yo decía, a ver, ¿cómo demonios se va a integrar a esta familia por ensamblarse? ¿Cómo se hace? Y yo me rompía la cabeza. A ver, yo la pasé muy mal con eso, pero muy mal. ¿Y lo hablabas con alguien? No, ¿O te lo comías? Te lo me lo comías. comí. Y como consecuencia de comérmelo, tuve hasta ataque de pánico. Mirá, Se me, se me, te cerraba el estómago. se me endurecía el diafragma y me hiperventilaba. Me pasó varias veces. De la tortura que significaba no saber cómo enfrentar un problema que a mí me resultaba directamente ¿Pero en lo cotidiano inmanejable. pasaba algo No, no, viste, o uno era es autopercepción? ¿Vos sentías que te iba a pasar algo no, viste que en el uno... vínculo? A ver, uno en esta profesión aprende a todo el tiempo sobreactuar, ¿no? Sí, ¿cómo está usted? Perfecto. Sí, ¿entendés? bárbaro. Bárbaro. De su vida era algo genial. Piloto ¿no? automático. Y en la radio tenía que hacer de feliz, ¿no? Lo estaba pasando muy mal. Eh, ¿Y sabes cómo se resolvió? ¿Cómo? Solo. Se dio. Pero como ocurre habitualmente con gente en familias ensambladas sanas, ¿no? Los chicos Se vinculan. se vinculan. También es trabajo de los padres y de las madres en ese sentido. Sí, sí, sin duda, por supuesto, pero todo fue, Porque a veces todo no fue pasa mucho también. más simple, mucho más natural, mucho más espontáneo, menos complejo, mucho más natural de lo que yo me imaginé en una cosa medio catastrofista, ¿viste? ¿Y con tu última hija también te pasó esto Me pasó lo mismo. de volver a ensamblar y la Exactamente. culpa de vuelta? Sí, y no pasó nada, nunca. ¿Entendés? Al contrario, ¿entendés? Así que bueno, tuve mucha suerte, ¿no? Tuve mucha suerte. ¿Y tus Siempre tuve mucha suerte. tus papás, Marcelo? Bueno, mis padres murieron ya hace mucho. ¿A quién te pareces más? ¿A papá? ¿A mamá? No lo sé, creo que a ninguno de los dos. Yo soy una respuesta a todo lo que no me gustaba en mi familia, ¿no? Vivo en una familia humilde, digamos, clase media, baja, del barrio de Once, con un padre durísimo, creo un gran tipo, pero una persona muy dura, una madre demasiado buena, así que era una cosa muy loca, con un hermano que murió hace poco, que fue una cosa muy triste. O sea, ¿De qué murió? De cáncer. Ver morir un hermano menor es fuerte, ¿no? ¿Cuánto hace? Un par de años. ¿Y cómo es el duelo de un hermano? Y muy difícil, ¿no? A ver, todavía no me creo que se murió. ¿Sentís que anda por ahí? ¿Sí? Sí, un hermano menor, ¿no? Bueno, ¿Y lo pudiste acompañar con la enfermedad o sí, estabas sí. afuera? No, lo acompañé. Es más, me lo llevé mucho a Estados Unidos, ¿no? Es más, una vuelta me lo llevé a Nueva York. Él estaba mal, ¿no? Y deliberadamente me alquilé un hotel con un solo cuarto para vivir juntos. Con él. Exactamente. Él ya casi no, porque caminaba por la calle y como consecuencia de los medicamentos que tomaba, le bajaba la presión, o no sé, le bajaba no me acuerdo exactamente qué era, Se descompensaba. y se descompensaba, ¿no? Y caminaba él no conocía Nueva York, ¿no? Entonces yo me lo llevé y lo hacía pasear y se sentía como el culo y él hacía un esfuerzo también. Pero me di el gusto de volver a vivir con él en una sola habitación, Claro. digamos, ¿no? Cosa que no, yo me había escapado de mi casa muchas veces, digamos, ¿no? Él había sido mucho más yo era poco familiero, pero él era mucho más familiero que yo, ¿Te ¿no? escapabas por tu papá? Yo me escapaba porque sí, porque me escapaba todo el tiempo, me escapé del colegio, soy medio escapista, digamos, ¿no? Cuando algo no me gusta me voy a la mierda, ¿no? Huís. Mucho, sí. Huís. O sea, esa pregunta por ahí vos te la haces también, ¿no? A ver. Esa pregunta espantosa que dice, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Me la hago todo el tiempo, ¿no? No me pasó todavía. ¿No te pasó? ¿En el trabajo no? No, en todos, Ah, en no, general. no. ¿Qué Entonces, corno estoy haciendo yo acá? ¿No te pasa? no, la verdad que no. Yo lo disfruto. Escúchame, por contraposición te construiste, o sea, tus padres. Eh, O sea, todo lo que no.
aprendiste. Exactamente. ¿Y qué te dejaron, digo, de bueno? Mis viejos, Sí. o mucha honestidad. Mis viejos eran Honestidad. tipos muy honestos, sí. Sí, sí. Muy Porque te gente. escuché varias veces decir que tuviste una infancia terrible, que la recordás así. Bueno, no sé si tan ¿Exageraste terrible. o Infancia dura, duro? digamos, ¿no? Un colegio de mierda, bullying, lo Bullying. típico, ¿no? Mucho bullying en el colegio. Yo iba a un colegio Cuando, salesiano que era una cosa espantosa. cuando no existía la palabra y era lo común, además, Sí, el sí, bullying. sí, sí. Con padres que yo ni les contaba, eso no existía, ¿no? Si vos eras objeto de burla o de problemas, contarlo eras más boludo de lo que parecías, digamos, ¿no? Entonces aprendés Te la tenías que comer a también. endurecerte, digamos. Así que sí, para mí fue una infancia dura, ¿no? Pobre, digamos, sin vacaciones, sin Mira, la única vez que me acuerdo siempre, mi vieja se llegó a comprar un fitito, ¿no? ¿Qué color? ¿Eh? ¿Qué color te acuerdas? Blanco Blanco. o cremita, ¿no? Muy usado, muy roto, ¿no? Con mucho esfuerzo. Entonces un día lo vendió para comprarse otro, ¿no? Y yo nunca me vi esta escena, ¿no? Le dieron un cheque, ¿no? No sé, me acuerdo cuánta plata en el momento poner, no sé, sería guita de hoy, no sé, 300.000 pesos, qué sé yo, 500, 1.000.000 de pesos. Y ese día fue el Rodrigazo. Con al día siguiente no se compró nunca más un petito. ¿No? Fue. Yo me acuerdo del Rodrigazo por el episodio de mi casa del fitito, ¿no? Bueno, nada, así que una Quedó. infancia dura, digamos, ¿no? Dura. Dura. Dejen audios para Marcelo, ahora vamos a escuchar algunos. Te meto un poco en la actualidad. Sí, Marcelo, Cristina presa. sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Terminó el kirchnerismo? No se puede saber. Porque ya lo mataron varias veces al kirchnerismo. Sí, a ver, el mundo no está para pronosticadores, ¿no? Con excepción de Kissinger, que se murió ya. El tipo como hace pronósticos y decir, bueno, mira, tal cosa va a ocurrir, y puede ser 5 tipos, ¿no? El curso de la historia está determinado hoy en día siempre, pero cada vez de manera más acentuada por episodios de carácter casual, que están fuera de control, ¿no? Están fuera de control del poder, ¿no? Y hay montaña de episodios en los últimos años que son cisnes negros, ¿no? Esto es el impacto de lo altamente improbable, ¿no? Entonces, estamos en presencia de un fenómeno que tenemos que entender que no tenemos la más mínima idea cómo va a evolucionar. El kirchnerismo puede volver al peronismo en un PRI mexicano que esté fuera del poder 40 años, dependiendo, por ejemplo, de factores que también desconocemos, de cómo le vaya a Milei, por ejemplo, ¿no? ¿Le está yendo bien? ¿Cuál es tu análisis de acá del gobierno? Ahora te digo. Entonces, el futuro de Cristina puede estar relacionado con qué hará el peronismo con ella, si es que eventualmente hay un peronismo en el futuro, cómo le vaya a Milei, si a Milei le va fenómeno, Cristina va a ser olvidada rápidamente, si Milei tiene traspiés, probablemente mucha gente pida su vuelta, que está complicada naturalmente, porque está presa con 6 años de prisión en la prisión perpetua, ¿no es cierto? Me preguntaste de Milei, ¿no? Sí, Entonces, porque bueno, todos los analistas dicen esto, ¿no? Depende cómo le vaya a Milei en la economía, tendrán posibilidades o no los peronistas de volver al poder. A ver, el peronismo hoy en día es un fenómeno, es un partido en dispersión. Porque digo, para que le lleve Ahora te digo de Milei, claridad ¿no? a la gente, digo, los analistas que están en contra del gobierno dicen que está todo planchado, frenado, bla, 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 y los mileístas, los libertarios dicen, estamos en Disney, está Bueno, todo bárbaro. seguramente Seguramente debe estamos estar en por la el mitad, medio, ¿no? exacto. A ver, hay mucha gente que piensa que el mayor riesgo para Milei y para el programa económico de Milei, que tiene aspectos positivos, es Cristina Kirchner, ¿no? O sea, la perspectiva de la vuelta de Cristina, como le pasó a Macri. La perspectiva de la vuelta de kirchnerismo lo terminó en un declive que llevaba en segunda parte de su mandato, lo terminó de declinar. Yo pienso que el primer riesgo que tiene Milei es Milei, no Cristina Kirchner. Su personalidad. Todo. A ver, en Milei hay 3 elementos constitutivos y hay un dato económico que es crucial, que es el tipo de cambio. En Milei hay un método, en Milei hay una ideología lunática. En política él es un terraplanista, pongámoslo así. A ver, un seguidor de Murray Rothbard
¿Y qué crees que te diga? Yo qué sé, es como ser, es una religión, no es una ideología, ¿no? Hasta Milton Friedman te tomo, ¿no es cierto? Ahora, si vos seguís a Murray Rothbard, digo, no, qué sé yo, estás en otro planeta, qué sé yo, no existís. Y creo que hay mucha locura, ¿no? En el entorno, en él, mucho delirio, ¿no? Delirio de grandeza, delirio de egocentrismo, delirio, ¿entendés? O sea, el delirio es real, no es mística, no es relato, no es parte de Es la delirio. construcción Entonces hay de un método, hay un mecanismo, que es el mecanismo de la confrontación todo el tiempo contra todo, ¿no? contra todos. Contra todo el tiempo contra todo, ¿no? A mí eso no me gusta. Está de moda y de hecho en este sentido Milei, pongámoslo así, es un hijo de su tiempo, ¿no? Milei es un Es el que producto, interpretó un hijo de su tiempo. a la sociedad. Vos fíjate, si vos mirás los 7 u 8 presidentes argentinos post-Alfonsín, los tipos que han liderado algo han estado todos conectados con su tiempo, ¿no? Alfonsín, Menem, Néstor Kirchner y Milei. ¿Con qué tiempo estuvo conectado de la Rúa o el propio Mauricio Macri? ¿No? Bueno, ninguno. Desconectados. Desconectados de su Offline, tiempo, ¿no? presidentes offline. Cristina que- también conectada. Sí, como Mazo. consecuencia de una Mazo. derivación de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Pero el tipo que conectó con etapa delirante de América Latina, el bolivarianismo, el chavismo, fue Néstor Kirchner. Entonces ahí tenés 3 presidentes que han estado muy conectados e incluso han sido, te diría, ¿cómo se dice? Intérpretes. ¿Qué? Más que intérpretes, precursores, ¿no? Puede ser que con Alfonsín renace la democracia en América Latina, ¿no es cierto? Si la Argentina estuvo hasta adelante del clima vanguardia. de la vanguardia de su época, ¿no es cierto? Menem interpretó, no importa después si le fue bien o mal, Sí, eso sí. no estoy jugando, estoy jugando la conexión de los líderes políticos con su clima de época, ¿no es cierto? Alfonsín y Menem fueron claramente presidentes conectados con los climas de época. Alfonsín con la restitución democrática y Menem con cierto nivel de modernización de la economía, con independencia de cómo le haya la ido, ¿no? globalización y bla, bla, bla. Néstor Kirchner estuvo conectado con un clima de época que era lo contrario de todo eso, ¿no es cierto? Era lo inverso, ¿no? Y lo curioso es que lo inverso en el peronismo era lo inverso dentro del propio peronismo, ¿no es cierto? Es decir, eso solamente pasa en un partido tan loco como el peronismo. Después tuvimos un momento en donde la Argentina no estuvo muy conectada con la independencia de Cristina Kirchner, que fue resultado de una derivación, digamos, de Néstor Kirchner, ¿no? Hasta Milei. Milei conecta con el clima de época, ¿no? Es un hijo de su tiempo. Pero creo que eso no alcanza para explicar a Milei, ¿no? En Milei hay un método, evidentemente, que está conectado con el clima de época, que es la grieta extrema, la confrontación, la puteada, el gaste, el insulto, eso no. Claro, a mí no me gusta, ¿ok? Está claro que no me gusta. Sí. También hay una ideología muy extrema, casi te diría fuera de la realidad, fuera caída de la mesa, digamos, ¿no? Es decir, cuando Milei describe, cuando él cuenta cómo descubre a Rothbard, es equivalente cuando alguien te dice que se le apareció la Virgen, ¿entendés? Es un relato místico, ¿no? Está en una librería en la calle Corrientes, de repente ve un libro, lo agarra y ¿qué era? Rothbard, ¿no es cierto? Un delirante Rothbard, ¿no? O sea, Rothbard no es un economista importante, ¿no? No es Friedman, no es Samuelson, ¿no? No es Keynes, no es Mises, ¿no? Es Uno al montón. un tipo que dice que no hace falta que haya policía por la calle, digamos, Claro, ¿no? Es decir, un hombre impracticable. del tomate, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo hay ¿Mi ley niveles. está el tomate? Yo diría, yo lo definí, me tocó definirlo mucho antes de que fuera candidato. Dije, bueno, es un lunático, ¿no? Que es una manera más amable, digamos, de definirlo, ¿no? Y al mismo tiempo creo que en su correcta interpretación de la lucha contra la inflación, que es un tema central, creo que ha cometido un error muy dramático del cual es muy complicado salir. Y ahí lo quiero ver, ¿no? Que es el tipo de cambio, la tasa cambiaria, ¿no? Uli Cohen estaba hablando de eso. Ok, y bueno. A ver, esto es el uso de un tipo de cambio como anclaje de la lucha contra la inflación. Bajo la suposición, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, de que finalmente la economía tiene que volverse con rapidez lo suficientemente competitiva para ajustarse a ese tipo de cambio. Y eso no va a pasar. Es más, no es que se lo diga yo, que no importa nada lo que le diga yo no soy ni economista. Se lo dijo Arriazu, que es un economista muy cercano a él, ¿no es cierto? Sí, es de manual. Los tiempos no van a dar para ese Él le dijo, cambio.
Él dijo, mira, la destrucción Pero él lo sabe. es mucho más ¿O no? rápida que la creación. No tengo idea. ¿No sentís que lo saben? Que están Que con que estrategia de mantener todo hasta las elecciones, de Milei como siempre. no tengo idea. ¿Quién lo sabe? Yo no sé ¿Tuviste cuánto. vínculo con él? ¿Lo Muy conociste poco. fuera de Le cámara? hice 3 entrevistas por radio, una en campaña, una ¿Te acomodó cuando. las preguntas como Johnny Viale? No, no, yo no aceptaría eso nunca. ¿Qué No, y me- qué- conmigo, a mí me trató como. En esas entrevistas me trató con. Yo le ¿Te, hice. te pasó con alguno No, que te haga eso? no, Que te digan, cortá, no, esto no. ni pedo, no. No me pasó nunca, te lo juro. ¿Y qué haces? ¿Te levantás y te vas? ¿Qué haces en En esa el caso situación? de. Porque yo me puse en un momento en el lugar de Johnny y digo, ¿qué hago? Pues estoy con el presidente, no No lo estoy sé. con una cantante. Una situación muy, O sea, muy estás con el incómoda. poder. Difícil. ¿No? Yo entiendo eso, muy complicado, ¿no? Igual creo que las relaciones, esto es con independencia de Viale, ¿no? Las relaciones que hay hoy entre el poder y parte de la prensa están ¿Promiscuas? muy promiscuos, con los límites muy borrados, ¿no? De un lado y del ¿No otro. fue de ¿no? siempre? No, No. no. Hoy no hay preguntas, ¿entendés? Yo lo conozco mucho, doctor Silvestre, no tengo ningún problema con él, pero lo tuvo Cristina Kirchner. No le preguntó por Baez, dejate de joder. O sea, hacele una pregunta, ¿entendés? Antes se preguntaba, aunque sea una vía. Obvio. Bueno, entonces, yo tuve 3 reportajes con Milei, inclusive lo entrevisté por última vez cuando gana las elecciones, ya presidente electo al día siguiente. A mí me trató siempre muy bien, pero yo me volví un problema importante para él, o por lo menos eso es lo que yo percibí, eso es lo que se escribió en los diarios. Pañi llegó a escribir que él tenía una obsesión conmigo, porque dentro del formato de este radicalizado, tan extremista que ha tomado la vida pública argentina, dentro de la lógica está que te putee C5N, si vos sos Milei, o que te putee Majul, o no sé, Pablo Rossi, si sos Cristina Kirchner. Ahora, yo que no soy ni de un lado ni del otro que te putee yo, es un quilombo, ¿no? Para Milei. Entonces le agarró. También por tu forma de ser, porque sos medido. Soy medido. No sos la nata que por ahí te decía, andate a No, cagar mi ley, bla, bla, bla. yo no me mezclo con el poder, no hablo con nadie, no rosqueo, no tomo café con ninguno, no me importa, me aburro como un perro, no quiero que me operen, no quiero que me expliquen, no quiero que me. Sé interpretar las cosas y sé cómo buscar información. Y veo en mi ley, además, y esto lo quiero decir, a un tipo peligrosamente autocrático. Si vos mirás el discurso ayer en la Policía Federal, él cita a Hoover. Yo decía esta mañana en mi programa, yo no sé si lo cita Hoover por ignorancia, o sea, porque no tiene idea de lo que habla, o sabiendo, que no sé qué es peor, ¿no? Presumo que lo segundo, sabiendo que estaba estando un tipo que condujo bajo extorsión al FBI durante 48 años, ¿no? Bueno, ahora tenemos FBI. Bueno, ¿Cómo es? ahora, De FI. yo no escuché Tenemos el audio, nosotros. pero sí leí una crónica de Clarín donde Clarín le atribuye a Milei, yo presumo que sea cierto, una cita como una especie de aspiración, digamos, a que tengamos un FBI como el de Edgar Hoover, ¿no? Hoover fue el fundador del FBI con el presidente Calvin Coolidge y hubo 7 presidentes americanos que no lo pudieron echar. Truman no lo pudo echar. El tipo duró hasta Nixon. Tenía la política americana bajo extorsión. ¿Sabes la historia? Sí. Tremenda. Pero, Okay. ¿y por qué estamos siempre atrasados, no? Siempre estamos todavía con el Bueno, tema de los porque gorilas, pues el clima de de época. los zurdos. Es el clima de época. Citan al Para FBI de hace Para 225 años. Para Milei, Pero lo hacen todo, para todo Milei es un tipo la política. extremadamente, Milei y todos sus seguidores son extremadamente ¿Por qué citan binarios. a Perón y Evita si es otro mundo? Bueno, porque son muy binarios, ¿no? Son completamente o sos de Milei o sos comunista, yo qué sé. Es un debate totalmente pelotudo, ¿no? Pero Milei ve al mundo como. A ver, vos viste lo que fue su discurso en Davos. A ver, fue a Davos a citar a Víctor Orbán en el centro de Europa. Eso es muy loco, ¿entendés? Que en Suiza, el país más civilizado del mundo, vos cites como un modelo a un autócrata, ¿entendés? ¿Y por qué genera fascinación? Que es algo de lo que decía Cristina en la puerta de su casa, ¿no? La otra vez.
Bueno, Háganse cargo, lo votaron. yo puedo Y es entender. la misma gente que votó a ella, Puedo entender, mucha de esa gente. porque lo puedo entender. No sé cuánto tiempo tenemos, pero lo puedo entender. Lo que quieras. Bueno, La libertad de YouTube. a ver, Milei es el resultado de un colapso, ¿no? El orden, la política siempre se organiza, ¿no? Aunque no parezca. Aunque parezca un quilombo, hay una hay algo que está organizado, hay un sistema, ¿no es cierto? Y Argentina tuvo un orden político determinado, compuesto de acuerdos, valores, conflictos, ideas, durante 20 años, que fue 2003-2023, de Kirchner a Macri, ¿no es cierto? Hubo un orden político organizado alrededor de un conflicto entre el kirchnerismo y el macrismo, donde predominó naturalmente el kirchnerismo, desgraciadamente. Ese sistema, como ocurrió en Perú, como ocurrió en Colombia, se derrumbó, como pasa en gran parte del mundo, pasa en parte de Europa, pasó en Estados Unidos, ¿no? Y alguien siempre capitaliza el derrumbe, ¿no? En Chile lo capitalizó Boric, en Colombia lo capitalizó Petro, en Perú lo capitalizó un delirante con un sombrero que duró 4 meses. Es decir, alguien capitaliza el colapso de un sistema. En Argentina puede haber sido cualquiera, puede haber sido Grabois, puede haber sido un tipo moderado o puede haber sido Milei. Le tocó a Milei, que fue el mejor intérprete del momento, porque era un hijo de su tiempo, digamos, ¿no? El tipo estaba conectando con estas fuerzas de tan ultraderecha que están hoy en día o gobernando el mundo o aspirando a reemplazar a aquellos que gobiernan parte del mundo. Esto le pasa al Reino Unido, le pasa a Francia, le pasa a Alemania, que están acosados por fuerzas muy ultras. En el caso alemán, ya directamente nazis, ¿no es cierto? Y en el caso español con Vox, tenía que prácticamente igual. Y no te cuento de Francia, con los Le Pen y con los ultraizquierdistas y qué sé yo. Entonces, hoy en día, los movimientos más moderados, ponerle Macron, ponerle Starmer en el Reino Unido, ponerle Merz en Alemania, hasta ahí Pedro Sánchez, muy afectado por la corrupción, están acosados por movimientos muy ultras, de un lado y del otro, que o han llegado al poder, como ocurrió en Hungría, o en Estados Unidos, o en Argentina, y va a ocurrir en Chile, con Katz pronto, y en Colombia, con una señora cuyo nombre me acabo de olvidar, que es una youtuber, que va a reemplazar a Gustavo Petro. Por lo tanto, hay, digamos, unos movimientos muy extremistas, dentro de los cuales Milei se maneja muy bien. Y eso produce mucha fascinación en el mundo, por su irrupción, por cómo rápidamente capitalizó el desbarajú, el descalabro de la Argentina, por su forma, que es realmente bastante estrafalaria, mucha copia de Trump, ¿no? Sí, mucha copia de Trump. Trump está muy loco y muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Sigo el tema Trump de cerca todos los días. Es un peligro para la humanidad, no tengas duda. ¿Por qué? Está fuera de control, es un vengador, es un delirante, es un tipo que está rompiendo Occidente, dejó a Europa abandonada a su suerte contra Rusia, persigue a los inmigrantes, desata guerras arancelarias. Un día protege al ayatollah Jamenei, al día siguiente le dice te voy a matar. Esto está pasando ahora. Hasta el viernes le pedí a Israel, por favor no ataquen, porque estoy para acordar con el ayatollah Ali Jamenei un acuerdo que va a resolver todo este quilombo. Al día siguiente dice, no, ya sé dónde está, le dijo ayer, le voy a tirar la bomba atómica. Sí. Vende indultos. Sin rumbo. Vende indultos por 2 palos verdes en cenas. Sí. Eso va a terminar muy mal. Y hay un test ahí, que es de los más interesantes del mundo, que es hasta qué punto un país que se supone tiene instituciones relativamente fuertes, se va a contraponer a un autócrata, ¿no? A un tipo que acaba de indultar a la gente que fue a colgar del pescuezo a Mike Pence en el Parlamento, ¿no? Y que hace cenas en Mar-a-Lago y te cobra las 2, y aparte lo cuentan, ¿no? Te cobra $2 millones para sentarte al lado y te da el indulto para una familia que tiene gente encarcelada. Increíble. Es una cosa demencial. Nunca vista, también. digamos, ¿no? Nunca vista, ¿no? Va a haber una reivindicación de Biden en algún momento, ¿no? Vas a ver. Que fue un gran presidente norteamericano, a pesar. Pasa que hoy en día con una campaña de memes te hacen mierda, ¿no? Pero Biden fue en Así de fácil. Por supuesto, ¿no?
Bueno, así que nada. Eso te quería preguntar también, ¿no? ¿Qué le decís a los periodistas que arrancan hoy? Que recen. Que recen, que recen, porque es como un trabajo mucho más, a veces artesanal también, ¿no? Volver a chequear que las cosas son reales, porque hay tanta confusión Mirá, con las redes sociales, con los datos adulterados, con las fuentes. Esta profesión, de todas las profesiones que están afectadas por la tecnología, que son, presumo que todas, leía un informe de este tipo de uno de los capos de la inteligencia artificial ayer, que decía que la única profesión que está a salvo es ser plomero. ¿Entendés? Porque finalmente el plomero tiene que ir es más concreto. Y meter una tuerca en un caño, ¿okay? Y eso no es sustituible. El resto, excepto que seas plomero, estás en el horno. Esta profesión ha cambiado mucho, pero no solamente por la tecnología. La tecnología es un elemento. Te resumo. ¿Por dónde arrancan? Hablar a los que están estudiando, a los que quieren ser periodistas. Bueno, la gente que arranca tiene que tener en cuenta estos puntos que voy a resumir rápidamente. Primero, hace algún tiempo, y Argentina fue precursor en esta materia, la política tomó a los medios de comunicación como un rival político. Esto pasó en Argentina y en Estados Unidos simultáneamente, con los Kirchner, con los dos, y con Trump en Estados Unidos. Y también en otros lugares del mundo. Pero básicamente Argentina y Estados Unidos fueron los precursores del hecho de que la política tomara a la prensa como un rival político. Eso tuvo una primera derivación que está hoy muy empeorada, que fue el periodismo militante, ¿no? O sea, la política respondió a la incomodidad que genera la prensa con el periodismo militante. A eso sumale... el periodismo militante, disculpa que te interrumpa, primero fue cuando decíamos militante era periodismo militante kirchnerista, sí, y claro, hoy también está el periodismo militante libertario. De todos lados, exactamente. A eso sumale la dramática situación de los llamados sesgos de confirmación. La gente empezó a mirar esa pelea entre los medios y la política, y eso derivó en que Ángel de Brito dice la verdad. Es un capo. ¿Por qué? Porque piensa como yo. ¿Entendés? Entonces, si en algo más religioso. Exactamente. Escucho lo que quiero escuchar. Y a eso agregale que los algoritmos nos encierran en burbujas. Yo, que soy un fanático de YouTube, engaño el algoritmo todo el tiempo para que me renueve, ¿ok? Ajá, para ¿cómo? no encerrarme en ver todo el tiempo Jaime Bailey, ¿entendés? O a Carlos Pañi, ¿ok? Entonces busco, y el algoritmo lo vuelvo loco, ¿ok? Pero si no, quedas encerrado en burbujas de gente que se repite en lo tuyo. misma. Exactamente. En lo tuyo. Entonces tenés que la política enfrenta a los medios como rivales, que eso deriva en los sesgos en el periodismo militante, eso deriva en los sesgos de confirmación. Nos encerramos en burbujas algorítmicas y empieza a haber un fenómeno muy complicado, y es muy complicado para el periodismo competir contra esto, que es competir contra lo verosímil. Contra lo verosímil. Y con la inteligencia artificial y con la tecnología, verosímil es cualquier cosa, ¿no? Yo puedo inventarte una historia y te hago mierda. A mí me inventan todos los días. Ángel de Brito dijo que Longobardi tal cosa. Nunca hablé de Longobardi y aparece en los portales. Sí, te debe pasar a vos todo el tiempo. Lo verosímil es además bastante más divertido que lo verdadero, ¿no? Siempre. Entonces, sobre la base de... Bueno, Ángel de Brito tiene una pulserita roja y tiene un suéter gris, qué sé yo, y tiene el pelo rubio y está en un canal arriba de Mandarina, y te inventa una historia y la gente se la cree. Es verosímil, pero no es verdadero. Así que dentro de algún tiempo vamos a tener que competir todos los periodistas, y este es el desafío más dramático de todos, contra lo verosímil, que es una recontra cagada atómica. ¿Cómo competís contra lo verosímil? Muy difícil, ¿no? Agregale a esto que hay una transformación muy complicada, y eso es un problema para la profesión y para los que aspiran a ser periodistas, que es lo que está pasando con las compañías de medios, ¿no? Que han entrado en un juego espantoso. A ver, yo vengo de la época de Alejandro Romay, ¿ok? Vos pensá hoy te pongo un ejemplo de afuera para no ser quilombo. Jeff Bezos, el dueño del Washington Post. Por alguna razón incomprensible, un tipo como Bezos compra el Washington Post a una familia legendaria llamada Graham, dueña de ese diario.
que hizo cosas extraordinariamente fabulosas. Publicó los papeles del Pentágono con el New York Times. Publicó el Watergate. Entonces, imagínate, llega un periodista del Watergate y dice, mire, señor Besos, ¿qué tal? Buen día. Yo soy el periodista John Roberts. Tengo los nuevos papeles del Pentágono. Tengo un Watergate contra Trump. Lo sacan a patas en el culo. Publica nunca más. Porque los medios de comunicación están, en Argentina todavía no del todo, están en manos de cualquiera. Yo este proceso lo vi y aprendí mucho esto en Estados Unidos. La CNN, O sea, son empresas como Coca-Cola, McDonald's o cualquiera. Vos pensás lo siguiente, mira, vamos a mirar las cadenas en Estados Unidos, a las más importantes. CNN, en manos de un fondo de inversión trumpista, de un señor John Malone. La relación entre John Malone y la noticia y la verdad es la misma que la mía con el chino. Okay. Washington Post, en manos de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Toda la publicidad, si vos mirás, yo estuve en FOPEA el fin de semana pasado y presenté un documento que había hecho para la Academia de Periodismo mostrando una especie de planetario del tamaño de los medios en Estados Unidos. Google, Amazon, Meta, yo qué sé, Facebook, Warner, ¿entendés? Disney. La publicidad se la quedaron las grandes compañías tecnológicas. Univision, canal de la puta madre en Miami, Univision Noticias, soy amigo del presidente del canal, un periodista del Fernal, Daniel Coronel, lo echaron a Jorge Ramos, el periodista más importante de la historia de la hispana en Estados Unidos. ¿Y el periodismo dónde lo haces entonces? En YouTube. En YouTube, en las redes. Yo vine en a tus Estados redes, Unidos. digo, personales. A ver, vos pensás que los 3 reportajes más importantes del mundo del año pasado fueron hechos 2 en Twitter y 1 en Spotify. Sergei Lavrov, Vladimir Putin, Ronald Reagan, Donald Trump. 3 reportajes cruciales, ¿no? 2 hechos por el Tucker Carlson que es un delirante, en Twitter, y Joe Rogan entrevistando a Trump antes de la elección presidencial en Spotify. Yo no vi ningún reportaje a Trump en el New York Times, ¿no? Entonces me parece que los medios están muy complicados como compañías, ¿no? Que tienen muchas dificultades para competir con los monstruos tecnológicos. Han caído muchos de ellos en manos de fondos de inversión, por ejemplo, el grupo Prisa en España, El País de Madrid, pedazo de diario, ¿no? Es de un fondo, se llama Amber, que es de un pibito que compra y vende jugadores de fútbol. Ese tipo maneja El País de Madrid. El diario más importante. Lo echó de la presidencia del diario a Juan Luis Cebrián, es como echarlo de la Nación a Claudio Escribano. Es decir, para poner un poco de optimismo, también o sea, cada uno no puede hacer su canal de YouTube. Obviamente, y empezar a hacer periodismo ahí. Pero por supuesto. Pasa que hay muchos tipos que están en YouTube que no son periodistas. No, bueno, o sea, es una jungla. YouTube es una jungla. Una cosa que está en YouTube haciendo política o haciendo payasadas, que en muchos casos pueden ser muy divertidas. Generando clic o y otra cosa es hacer periodismo. Desarrollando distintas profesiones. Yo me fui de los medios tradicionales porque yo no tengo lugar en los medios tradicionales. Te peleaste con todos también. Tuviste una época de pelear con todos. Bueno, porque cuando no me gusta algo, a ver, ya a esta altura de mi vida me cuesta mucho simular. No me peleé con tanto, me peleé con 3. Sí. ¿Qué sé yo? ¿La peor pelea fue la con Jorge? ¿Con la Nata? No. Esa estuvo picante, para los medios por lo menos. Era Boca River todo el tiempo. ¿Sabes por qué vine acá? ¿Por qué? Por la Nata. ¿Por qué por Jorge? Porque yo te debía una visita. Sí. ¿Que sabés quién me la pidió? La Nata. La Nata. Que te quería mucho. Sí. ¿Sabías? Teníamos muy buen vínculo. Ok. Hablábamos todo el tiempo. Entonces un día... ¿Sabes por qué me quería? Porque di la primicia de su pase al grupo Clarín. Ah, mira. Cuando yo me entero por X motivo y me llama Jorge y me dice, hijo de puta. No habíamos hablado nunca. Fue la primera palabra que escuché de Jorge. ¿Cómo carajo te enteraste? Y yo le respondí. Un periodista no me puede preguntar eso. Y a partir de ahí generamos un vínculo que se dio hasta que se enfermó. Bueno, él un día me dice, che, ¿le podés dar una nota a Ángel de Brito? Le dije, no me rompa las pelotas. Porque yo soy tímido. Si no te gusta. No. Me siento incómodo, creo que digo boludeces. Me va ahí como el culo, que la gente me putea. ¿Qué sé? Entonces soy muy tímido. Y no me gusta la sobreexposición. Entonces me dice, no, porque Ángel de Brito es un gran tipo, me dijo, es amigo mío. Y yo no le di pelota. No por vos, sino porque le escapo a la tele. Sí, porque no te gusta dar nota. No me gusta. No porque me crea nada, sino porque
a la inversa, porque me da un poco de vergüenza, ¿no? A pesar de que estoy expuesto hasta las pelotas, pero bueno, entonces siempre me acuerdo de eso, ¿no? De que él me había dicho, andá lo de Axel, que es un gran tipo y te quiere entrevistar y qué sé yo. Y siempre me quedó en la cabeza, nunca te lo dije, como una deuda con vos, como consecuencia de ese comentario de él que fue antes de nuestra pelea. Mi pelea con Jorge fue una pelea de nada, ¿Ego? de egos probablemente. Eh, yo creo que estuvo muy injusto conmigo, muy. Eh, y yo estaba harto de la radio, la verdad. Se te juntaron todos los planetas. Sí, sí. Estas cosas no se explican solamente por un punto, sino por una mezcla de varios, ¿no? Estaba harto. Yo quería forzarme a hacer un cambio. Y eso es muy complicado. Es mucho más complicado. Cuando sos el número uno, cuesta Eso largar es un y... muy complicado. O tenías la mañana más escuchado la radio y ¿cómo haces para decir, bueno, Bueno, chao, mitre, vayan? Y yo quería hacer un cambio. O sea, a ver, Te empujaste. sí, probablemente si yo fuera un psicólogo, hoy en día no lo hice, pero seguramente alguien que analizara el tema me diría que la pelea con la nata no fue la causa, sino fue una consecuencia, ¿no? ¿Y Para ser- retomaron el diálogo? Sí, después sí. ¿De qué manera? Cuando vino Milei y empezó a Agredir a los periodistas. agredir a la prensa, le hice una recontra super nota en la radio, en Rivadavia. Después de haber estado peleados y de que él me trató mucho peor que yo a él, y a mí me pareció que llegó bueno, esta pelea totalmente estúpida. Entonces le digo a la producción, llámenlo a Jorge y le hago una nota mañana. Y el tipo aceptó en un minuto. Él tenía la piel muy dura también, ¿no? En un segundo aceptaba. Él Pero tiene- era sensible también. Sí, pero tiene la piel mucho más dura que la mía, ¿no? Así que probablemente lo que para mí fue un trauma mucho tiempo, fue mi pelea con él, para él debe haber sido... O sea, a ver, yo no puedo compararme con la envergadura que tenía Jorge Lanata ni en pedo, ¿no? Y yo creo No, que porque él era más popstar, más estrella, Obvio, tenía por otras facetas que nadie tuvo nunca por supuesto, en el periodismo. una capacidad de comunicación además Sí. descomunal, ¿no? Instantánea. Muy parecido a Bailey, ¿no? Sí. O sea, gente que no importa lo que diga, ¿no? Es decir, Sí. si yo voy a la tele Figuras. y no digo algo, no entrevisto a alguien muy importante o no hago un comentario importaba extremadamente inteligente, dice este pelotudo. Hay gente que tiene esa condición natural. Ahora, qué de la triste su comunicación. final, ¿no? Me pasó Sí, pero- con Jorge y yo lo comparo mucho con Gasalla, que también Sí, tuve el yo lo placer de conocí mucho a trabajar con Gasalla. él. Yo era un tipo genial. Genio, de Genio, otro mundo, pero gente tan brillante Yo que termine perdida. Yo lo conocí, me invitó un par de veces a hacer parte de sus sketches, ¿no? Y pocas veces vi un tipo tan profesional. Era una cosa, Gasalla. Uf. El nivel de detalle, de obsesión por la... Bueno, nada, lo conocí en esas circunstancias, ¿no? En un sketch de la empleada pública y uno de Soledad Solari, que estaba supuestamente enamorada de mí. Era muy, muy gracioso. Y Jorge también tiene una capacidad, como Jaime, como tal vez la tuvo en su momento Neusta, que era un tipo muy peor persona, digamos, que la Nata, ¿no? Esa gente que tiene esa capacidad de comunicar con independencia de lo que hable, digamos, ¿no? Carisma. Va más allá. ¿Era malo Neustadt? Era un tipo jodido, sí. Para trabajar. Muy corrompido, ¿no? Un tipo Sí. difícil, ¿no? Pero digo, en el trato. Es tremendo. Pésimo. Hoy en día sería denunciado por Todo el maltrato. Sí, claro. Sí, yo pocas veces he visto, tiene mucho talento, ¿no? Pero su nivel de trato con la gente hoy sería denunciado en lo diario. Permanente. Digamos, ¿no? Sí, en esa época. Era un tipo, sí, era muy jodido. Yo lo mandé al demonio, ¿no? Empecé a escaparme de las cosas que me gustaban con Neusta, ¿no? Un día no fui más, yo fui productor de él 2 veces y un día dije, se va a la puta, no fui nunca más. ¿Y con Haddad te peleaste? ¿Ahora? No. Las veces que quieras, no sé, las que me quieras contar. No, Me imagino a que ver, sí. Una vez, pero... O pasó de compañero a jefe en un momento. ¿Es cierto que Sí. te quisieron cambiar por un pozo petrolero? Eso contó Daniel. Eso lo A contó ver, Daniel. nosotros tuvimos un conflicto. Kirchner, mirá, ahí estaban. Nosotros tuvimos eso fue la de Longobardi. O sea, Nosotros tuvimos un conflicto en aquella época, en la época de Longobardi, y yo tuve un comportamiento, ponerlo así si querés, poco profesional, pero que estaba de acuerdo con mi estómago, ¿no? Entonces un día no me gustó y me fui. Que es lo que después descubrí
que era un patrón, ¿no? O sea, porque finalmente cada vez que me pasa de que no me gusta lo que está pasando alrededor mío, me voy. Te enojas y te vas. Sí. Después de eso, Haddad compra Radio 10, ¿no? Haddad es un tipo con un talento monumental para crear formatos, ¿no? Como pocos. Y yo he para ser visto, ¿no? pragmático. Muy pragmático y un tipo muy talentoso y un muy buen jefe en mi caso. En el mío también. Porque la verdad que en los años, estuve 13 años en la 10 con él y jamás sentí yo esa cuestión de que él se había vuelto mi jefe. O por lo menos él no me lo hizo sentir, aunque lo era, ¿no? Y pasamos unas situaciones muy complicadas, ¿no? Porque, y esto es una gran diferencia con lo que me pasó con Figo en el Radio de Rivadavia. Yo trabajé 10 años para Radio Mitre y 13 para la 10. En esos 23 años, todo el mundo del poder me quiso hacer echar. Y nadie pudo. No por mí, sino porque yo tenía editores arriba a los que no les sacas un tipo así nomás, ni en pedo. Haddad y Mañeto, ¿no? Editores, jefes, ok. Las presiones que soportó Daniel y que soportamos juntos de parte de Néstor y Cristina Kirchner fueron brutales. Y él pagó más consecuencias que yo, porque en aquella época... Tuvo que vender todo. Bueno, en aquella época la presión no iba sobre los periodistas en particular, como ahora, sino que iba contra los dueños de los medios. Porque los Kirchner creían, por venir del sur, por ignorancia, que todos nosotros éramos una suerte de loros repetidores del libreto de un jefe, ¿no es cierto? Entonces, Néstor Kirchner no podía entender cómo Daniel pensaba una cosa y yo pensaba otra cosa distinta, y la decía por la radio. Sí, y no otro pasaba conductor nada. otra. El tipo no lo podía entender. Y Kirchner creía efectivamente que todos nosotros, yo, la Nata, Mongo, ¿no? Éramos todos libreteados. Sí, repetidores. Yo hacía una joda en Mitre que decía que Mañeto me mandaba mensajes a través del horóscopo. Yo leí el horóscopo de Clarín y entonces hacíamos una joda interpretando. Ahí estaba la clave. Estaba la clave de lo que yo debía decir, ¿no? Entonces Daniel tuvo muchas presiones. Le balearon un restaurante, le tiraron una antena a una radio, lo persiguió la FIP. Amenazas permanentes. Amenazas todo el tiempo. Muchas tenían que ver conmigo, ¿no? Y las enfrentamos de diversas maneras, ¿no? Desde inventar contratos para decirle a Kirchner, mire, decía, no lo puedo echar a este Longobardi, que si lo tengo que echar le voy a pagar, no sé, 50 millones de dólares, qué sé yo. Hasta ir juntos a verlo a Kirchner para parar la presión y que el tipo me quisiera pegar. Yo se lo conté muchas veces, ¿no? Quiso pegar, Sí, literal, piña. Bueno, me separó, ¿verdad? ¿No? El que nos separó de una piña que me venía teledirigida de Kirchner fue Daniel. Y por supuesto cuando Cristina se obsesionó con Radio Buitre, ¿Con ella te tuviste que juntar también? un par de veces, pero ella se hacía la amiga, digamos, ¿no? O sea, ¿era cariñosa en el trato? No, cariñosa no. Ni pedo, pues nunca lo escuché. No, cariñosa no. Pero yo la vi un par de veces. O sea, más simpática que Nunca eso. entendí para qué, ¿no? Nunca entendí para qué. Nunca entendí el motivo de un par de veces que me invitó a tomar un café o a verme. Reuniones sin sentido, ¿no? Con Kirchner tuve un par de reuniones, nunca a solas. Kirchner era un tipo muy raro, ¿no? ¿Desconfiado? Kirchner te decía invitar, se llamaba Alberto Fernández, ¿no? Le decía, mira, vení a tomar un café, porque por ahí quiere verte el presidente. A ver, yo no lo hago más, ¿no? Pero todos los periodistas políticos de Argentina hablan con los presidentes, todos. Y eso está bien, ¿ok? ¿No? Bueno. Yo hablé muchísimo con Macri, siendo Macri presidente, muchísimas veces en privado. Hemos tenido peleas, discusiones, intercambio de información, laburo profesional, ¿no es cierto? Kirchner, entonces, con Kirchner tuvo un acto de simulación, ¿no? Era un gran simulador. Entonces te invitaba a Fernández y decía, mira, por ahí te quiere ver el presidente, sentate ahí. Y de repente se abría la puerta y aparecía Kirchner. Decía, qué sorpresa, ¿no? Cosas así, pero qué boludo decir. ¿Por qué no me ¿Para qué el invitaste a sketch? café, digamos? ¿Para qué el sketch? Ya nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier caso vuelvo. Tanto Haddad como Mañeto, o como las autoridades de Radio Mitre, o sea, Jorge Porta, o los jefes de Clarín, deben haber tenido... A ver, nosotros llegamos a trabajar con la Nata en Mitre durante más de un año, con la calle Mansilla vallada.
esperando un ataque físico. Nos pasó a nosotros en el 13 también. También, claro, obviamente. Piedrazos. Vallas en una cuadra y Policía, media. vallas todo el tiempo. Ahora, sacarle un tipo a Mañeto, a los empujones, o a Daniel Haddad, difícil, ¿no? En el caso de Rivadavia, era el eslabón, era un eslabón muy débil, ¿no es cierto? Si las presiones sobre Figoli funcionaron a la perfección, digamos. Tremendas. En 2 minutos, ¿no? ¿Era peor el kirchnerismo o son peores estos con los Lo medios? Lo mismo. Lo mismo. Hay una diferencia, que el kirchnerismo entendía que los culpables eran los dueños de los medios, ¿no? Por eso el ataque a Clarín, a La Nación, eventualmente a Daniel Acá Haddad. es más personal. Acá es más personal. Sobre los periodistas Exacto. o las cantantes. Exactamente. Vos fíjate, esto no es casual. Cuando Kirchner le dice aquella vez al cronista, creo, de Radio de Continental, si no me equivoco, yo sé quién te manda. ¿Te acordás de aquella conferencia de prensa? Que un periodista le pregunta algo un poquito picante y el tipo se enloquece y le dice, yo sé quién te manda, como diciendo, vos sos un boludo, pero sé quién está atrás tuyo, el dueño de tu medio, que es un hijo de su madre. Bueno, esa frase aparentemente tonta era la concepción que tenía Kirchner de nuestra tarea. Nosotros éramos una especie de espantapájaros, de marionetas enviadas por unos rufianes a interponerse en su destino histórico, ¿no? Milei se la agarra personalmente con Jorge Fernández Díaz, o con Joaquín Morales Solá, o con Carlos Pañi, o con o Lali Espósito. O con Lali Espósito, ¿no? O conmigo, ¿no? Ignora un poco, excepto con Clarín, por razones distintas, no se ha metido con los medios, ¿no? O con los grandes medios, se ha metido menos, pongámoslo así, ¿no es cierto? Pero así era la historia, ¿no? Con Kirchner era así, ¿no? El tipo creía, efectivamente. Es más, yo escribí el prólogo de un libro genial que hizo Héctor Mañeto, que se llama Así lo viví, no me acuerdo, puta, me olvidé el nombre. El libro tiene 2 prólogos, uno lo hizo Pañi y otro lo hice yo. Es una larga entrevista que le hace Marcos Novaro a Mañeto, y Mañeto cuenta todo cómo vivió él, toda la presión de los Kirchner, ¿no? Entonces yo relato en ese prólogo un dato clave que lo viví yo, digamos, de cómo Kirchner entendía el fenómeno de la información. Él creía que las noticias eran el resultado de un invento de los medios. Él no creía que los hechos eran algo que los medios reproducían, sino que ocurrían porque los medios la reproducían. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces yo describo hechos creados por los medios. Hechos que por ahí existen. No que chocó un auto, sino que al periodista se le ocurrió decir que chocó un auto. A un diario, a un editor. Ahí está, así lo viví. Ahí sí lo viví, 1000 disculpas, sí lo viví, exactamente. Gran libro, ¿no? Que tuvo menos repercusión de la que merecía, ¿no? Pero tuvo una edición corta, me parece. Entonces yo describo ahí una reunión con Kirchner, él me invita un día a Olivos, ya no era presidente, y estaba empezando el quilombo con el campo. Entonces tuvimos una discusión, siempre la discusión con Kirchner era ridícula, ¿no? Y con ella también, ¿no? Disparatadas. Yo describo ahí, en el prólogo, esa reunión, porque a mí me llamó la atención que éramos varias personas y Kirchner nos daba la espalda, ¿no? Entonces, como, ponle que vos... La espalda directamente. Y Kirchner te hablaba, pero así, de espalda. Entonces uno trataba de Sí. Y ahí digo, hablar con Kirchner era hasta físicamente difícil, ¿no? Te daba la espalda. Esquivo. Jodido. Entonces en un momento de una declaración era ridícula, discutíamos cualquier cosa. Él creía que McCain le iba a ganar a Obama, hizo cualquier cosa. Entonces me acompaña hasta afuera y me agarra y me dice, pibe, vos no entendés nada, me dice. No habría habido campo sin Clarín. O sea, él entendía que la crisis del campo no era una crisis del campo. Era una crisis del campo porque lo había inventada reproducido. Por Clarín. No inventada. Sí, contada. Porque la había contado Clarín. Relatada que Clarín, por si en vez de contar la crisis del campo, hubiera contado el pronóstico del tiempo o un partido de fútbol, lo del campo no hubiera existido. Esta es la concepción que él tenía en su disparatada estantería de ideas, digamos, ¿no? De ahí te derivan pila de cosas, ¿no? Cuando ella dice en un momento que ISIS es un montaje de Hollywood, y lo dice en Nueva York, ¿no?
y acusa al gobierno norteamericano de violar los derechos humanos de Osama Bin Laden. Se acusa a Obama de ser un violador de derechos humanos de Osama Bin Laden. Un delirio. O sea, hay que acostumbrarse a vivir en un mundo lunático, como dijiste al principio. Lunáticos. Entonces, ellos creían efectivamente que la información se publicaba de manera deliberada. Y que si en vez de publicar la crisis del campo, publicábamos no sé, lo rico que es el café, o por qué tenés 2 colectivos arriba de la mesa, no habría habido crisis del campo, ¿no? Una concepción muy loca, ¿no? Entonces, bueno, así es lo que yo viví, digamos, también, ¿no? Como Mañito, digamos, ¿no? Así lo viví. Marcelo, un placer tenerte acá. Un placer. Gracias por venir. Cumplí una deuda que tenía. Deuda saldada. Una deuda saldada. Pero repitamos. Por supuesto, cuando quieras. Gracias por estar acá. Un placer. Nos vemos a la noche en la... Chau. Rodando, miradas cruzadas, calles de la urbe, luces apagadas, juegos y chusmeríos, verdad en cara, en el programa del Bondi nadie disfraza. Ángel conductor, guerrero de las ondas, cada historia cuenta, la vida responde.